de su pueblo, en el corazón de sus hijos. Así que, bueno, quiero que me acompañe. Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a ir a Génesis capítulo 6. Si trae su Biblia, ábrala ahí, por favor. Quiero decirle que Génesis capítulo 6 es uno de los, de los capítulos y de los episodios más tristes que encontramos en la Biblia, por una razón, y usted se va a dar cuenta por qué razón. Dice ahí en Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era? Era mucha. ¿Había qué? Crecido, había mucha, pero mucha maldad en la tierra. Dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, es decir, de los hombres, era de continuo solamente ¿qué? El mal. El corazón de ellos estaba mal, la maldad había aumentado y el corazón continuamente estaba dispuesto a hacer el mal. Y luego aquí viene la parte triste. Dice Dios que él se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Es decir, los hombres no tenían ningún otro pensamiento, los hombres no tenían ninguna otra intención, los hombres no tenían ningún otro anhelo, ningún otro afecto, más que ir de continuamente en mal y de mal en mal y de mal en peor y de mal más mal en peor, en un desastre. Dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón. Lo que él había creado, la máxima expresión de amor, la cumbre de su creación, lo que él había creado para ser alabado, para ser exaltado, para ser reconocido en gran manera, ahora se había vuelto en contra de él, de su reino, de sus planes y de sus propósitos. Y esto a Dios le dolió tremendamente en el corazón. Cuando sus hijos le dieron la espalda, cuando sus hijos no caminaban bien, cuando sus hijos vivían de continuo en el mal. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando no ves bien a tus hijos? Bueno, eso duele en el corazón de un padre. Eso duele en el corazón de una madre, de tal manera que hay cosas que a ti te han dolido en el corazón, seguramente hay cosas que en tu vida te han dolido en tu corazón, ¿verdad? Y aquí nosotros encontramos algo muy especial. Todos nosotros fuimos creados por Dios. Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 16. Así que no fuiste creado para ti mismo. Diga conmigo: yo no fui creado para mí mismo. Yo no fui creado, no fui creada para mí mismo, sino he sido creado para Él. Fui creado para Él, pero resulta, pastor, que no me doy cuenta de ello. Resulta, pastor, que estoy viviendo una vida y he vivido muchos años sobre la faz de la tierra, viviendo, pensando que mi plan, que mi propósito es lograr aquello que yo anhelo en la vida. A Dios lo he sacado de la ecuación de mi vida. Tal vez en algunas cosas le doy lugar, eventualmente le doy un lugar, un espacio, cuando me encuentro yo necesitado, cuando me encuentro afligido, afligida. Pero Dios dice que tú y yo fuimos creados para Él, para llenar su corazón. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, ahorita cantábamos unos cantos preciosos, cuando tú te le acercas y oras a Él, cuando tú te le acercas y le adoras, cuando tú te le acercas y vienes y traes tu corazón y traes los planes tuyos y se los rindes a Él, ¿qué crees? Le sacas una sonrisa al Señor. ¿Qué crees? Traes un refrigerio a su corazón, porque entonces fuiste creado para Él. Y usted me dirá, tal vez un solo día, los domingos de las 11 de la mañana, más o menos a la 1:30, vivo para Él porque vengo a este lugar, porque le adoro, porque le glorifico. Y el resto de la semana tal vez viva sin Dios, en aparente condición de necesidad, pero no con una comunión con Él. Dice ahí la Escritura en Colosenses 1, 15 al 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible,
hablando de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas, diga conmigo todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que fue creado para Él, para adorarlo, para reconocerlo, ahora lo aborrecía. En esa, no perdamos de vista Génesis. Ahora lo aborrece, ahora lo deshonra. Y ahora practica la maldad. Le dolió y le duele su corazón el día de hoy a Dios de ver la sociedad cómo se ha extraviado, de ver la sociedad cómo se ha corrompido, de ver a su creación, a la humanidad sobre la faz de la tierra, que lo que menos está en su mente y en su corazón es Dios. Viven para sí mismo. Así que le dolió en el corazón a nuestro Dios y Padre. Jesús entonces, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él nosotros, dice la Escritura, fuimos creados. En Él fuimos, ¿qué cosa? Diga conmigo, en Él yo fui creado. Entonces, usted no existiría si no hubiese estado en la voluntad de Dios. Usted no existiría si no fuese engendrado en la voluntad de Dios. Dios te pensó. Dios vio esta tierra y dijo, allá con aquella familia te voy a hacer nacer. Y Él pensó que tú y yo un día tendríamos un encuentro en el devenir de los días, en el devenir de los años, de los tiempos, de las temporadas. Desde que tú naciste, Él ha colocado periodos donde tú tendrías un contacto con Dios. Porque Él sigue buscando lo que Él creó para restaurar aquel anhelo, aquel sueño, aquella disposición que Él tiene para que tú y yo alcancemos la plenitud de vida en esta tierra. No solamente no amamos a un Dios egoísta, amamos a un Dios que quiere y tiene lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiere y tiene lo mejor para ti. No estamos vivos para vivir únicamente para nuestras propias vidas, sino para agradar a Dios. A Dios le dolió entonces en su corazón y Dios llegó a una conclusión y dijo estas palabras son dolorosas. Dijo Jehová, raeré, quitaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Imagínate a Dios arrepintiéndose de habernos creado. Y si ahí se hubiera terminado la historia, nosotros no existiríamos. Diga conmigo, nosotros no existiríamos. Si hasta ahí, cuando Dios dice, voy a desaparecer la raza humana sobre la faz de la tierra porque me ha dolido como le sigue doliendo el día de hoy, de ver el extravío, de ver la corrupción y de ver tantas cosas. Si eso se hubiera logrado, nosotros no estaríamos aquí. Diga conmigo, eso sería terrible. Aunque es terrible como está viviendo la sociedad, sería terrible. Pero ¿qué crees? Dice la Escritura que mas Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Quiero que veas el escenario. Dios dispuesto a acabar, raer, quitar totalmente de la faz de la tierra al hombre. Pero resulta que había un hombre que había entendido lo que dice Colosenses cuando dice que nosotros hemos sido creados por Él y para Él. Noé, aunque no había llegado a Colosenses todavía, Noé alberga algo poderosísimo en su corazón, y es que él entendió que tenía que tener temor de Dios y vivir para Dios. Entonces la historia tiene un impacto, fíjate, el impacto de un solo hombre sobre la historia. Si Noé no hubiese sido encontrado recto delante de Dios, no estaríamos sobre la faz de la tierra. El impacto que tu vida puede tener sobre la faz de la tierra, el impacto que tu corazón puede tener cuando lo entregas totalmente al Señor. Entonces nosotros no estamos en esta vida para causarle dolor a Dios, para desilusionar el proyecto que Él tiene. Sabes, aunque el proyecto falló, entre comillas, Él tuvo un plan redentor en el cual nosotros, todos nosotros, diga conmigo, yo soy uno de ellos.
Todos nosotros encontramos un espacio ahí. Todos nosotros encontramos un lugar ahí. En el plan redentor de Jesús, Él te conoció. Él conoce la circunstancia de tu historia, tu nacimiento, tu juventud, tu adultez, aciertos, desaciertos. Completamente te conoce, te escanea. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos, cómo se encuentra la historia de nuestra vida. Y en su gracia poderosa, Él ha establecido citas divinas para que tú y yo le conozcamos. Citas expresas divinas. Y ahí el Señor me alcanzó. Ahí cambió radicalmente mi vida. Radical, y digo radicalmente porque yo tenía mis planes. Yo vivía sin Dios, yo vivía sin esperanza. En mi cabida, en la ecuación de mi vida, Dios no figuraba, pero para nada, absolutamente para nada. Pero en los planes de Dios había una cita expresa donde Él vino y tocó mi vida a través de una crisis, de una situación adversa. Y ahí empezó un sesgo de mi vida. Y fíjate lo que solo una persona o el toque de Dios sobre la vida de una persona, de ahí empezó a tocar a mis hermanos, a la familia. Y de ahí Dios un día me dijo, recuerdo en las noches en un departamento donde vivíamos, me subía a ese edificio y veía la ciudad de Guadalajara, un lucerío tremendo, así como, bueno, no como esta ciudad, pero a lo mejor como Ciudad Neza, luces y luces y luces y luces. Y yo oraba, decía, en cada una de esas luces hay mucha gente. Dios, permíteme servirte, permíteme amar lo que tú amas, permíteme derramar mi corazón. Yo no quiero ser solamente una persona que profesionalmente tiene éxito, que profesionalmente tiene cosas y levantar una familia nada más, que crezcan y llegar a viejo sin llevarte fruto. Yo nunca pensé ser pastor, yo tenía mis planes era ayudar en una iglesia, apoyar en una iglesia, servir al lado de otros, ser la sombra a lo mejor de apoyo. Y Dios tenía otros planes y eso cambió radicalmente. Imagínate el corazón de Dios triste viendo la tierra y catapum. La vida de Noé resaltó ahí. Dice más Dios vio y tuvo misericordia con Noé. ¿Por qué? Porque tenía algo de Dios. Tenía algo de Dios ese hombre. Y al tener algo de Dios, fijó sus ojos sobre él y le empezó a hablar y le dijo, necesitas preparar un arca, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro. ¿Cuándo fue que Dios te encontró? ¿Cómo has venido caminando con él? El plan de Dios es que nosotros lo vayamos conociendo. Diga conmigo, conocer. Conocer. Yo conozco algunos deseos de sus pastores porque les conozco un poquito, ¿verdad? Y ellos también nos conocen. Quiero decirte que, por ejemplo, en los 80s vivimos, algunos de ustedes ni habían nacido en 1980, ¿verdad? Pero los que somos ya de la tercera edad, tuvimos un avivamiento tremendo en toda Latinoamérica, estadios repletos, empezó un despertar de la música, empezó un movimiento tremendo, fresco en toda Latinoamérica, ¿verdad? Por oír la palabra, por escuchar los dones proféticos, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros tuvimos un toque de Dios. Yo creo que toda Latinoamérica, México, tuvo un toque muy especial de Dios. Y ahora nos encontramos en un tiempo donde está resurgiendo. Hay toda una nube pesada en el ámbito espiritual, pero Dios está levantando a hombres y a mujeres apasionados por conocerlo. En segundo lugar, nosotros tenemos que conocerlo a nivel de experiencia personal. Diga conmigo, experiencia personal. Eso cambia la vida de un ser humano. Recuerdo cuando empecé a conocerlo personalmente. Yo ya le había entregado mi vida al Señor, pero iba y venía a una iglesia, me alababa, adoraba, pero Dios no me hablaba. Cuando Él me empezó a hablar directamente de cosas en mi vida, pues eso me empezó a sorprender, me empezó a sorprender. Y fueron algunas palabras proféticas. De hecho, cuando nos casamos,
recibimos una palabra que Dios nos iba a llevar a otras ciudades, que íbamos a tener corazones pastorales, que Dios iba a hacer algo a través de nuestra vida y que teníamos un llamado sobre la restauración de la familia. Y de eso, pues ya han pasado muchitos años y hemos visto el cumplimiento de cosas por las cuales Dios un día tocó nuestro corazón. Y apenas estamos aprendiendo a conocerlo. Recuerdo muy bien en una etapa de crisis, no sé si esto lo platiqué ya alguna vez aquí, habíamos llegado a la ciudad de Guadalajara, yo llegué, establecí mi consultorio en una buena zona, alquilé un departamento donde vivíamos, tenía que pagar renta en la oficina del consultorio y renta en casa, empecé a trabajar, desde el primer día tuve pacientes, pero llegó el mes y recuerdo que ya faltaba 2 o 3 días para pagar la renta y yo solo tenía los recursos para pagar la renta de cualquiera de los 2 inmuebles y no tenía suficiente dinero. Y entonces le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, yo puedo tener dinero. Me dijo el Señor que me esperara. Recuerdo muy bien que en aquellos años enviaban dinero por vía telegráfica y me llegó un telegrama, pues le llamaban giros telegráficos. Digo, si eres millennial, te voy a estar hablando en chino. Te voy a estar hablando en chino porque eso para ti no existió, no lo conociste. Los giros, no había tarjetas de crédito, no había pues transferencias bancarias. Y resulta que para enviarte dinero de un lugar a otro, mandabas tu número, tu domicilio y esa oficina de telégrafos mandaba un mensajero. No iba en burro, pues, pero no era tan arcaica la cosa, pero te iban y te buscaban. Te tocaban la puerta y te decían tu nombre, fulanito de tal. Aquí tiene un giro telegráfico. Pues tenías que firmar de recibido, luego llevar ese giro a las oficinas y ahí te lo hacían efectivo y te daban tu dinero. Pues resulta que yo necesitaba una cantidad de dinero. Dios a mí personalmente me dijo, no hagas nada. El día lunes que yo tenía que pagar las rentas, las 2 rentas, llega un señor en una moto con un giro telegráfico, toca mi puerta, me lo entrega y yo recibo ahí una cantidad que sobrepasaba lo que yo necesitaba. Resulta que ya mi padre había muerto, el padre que me crió, que no me criaron mis papás, que hizo muy buen trabajo conmigo, por cierto, ese papá sustituto había muerto, mi mamá que me crió, ese día me mandó dinero que ella no sabía que yo necesitaba. Y Dios me dijo, yo me voy a empezar a manifestar para que me conozcas. Yo ahí conocí a un papá que provee, a un papá proveedor, a un papá que da, a un papá que le duele el ver la necesidad de sus hijos, se mueve a misericordia, se mueve a compasión para que nosotros tengamos la provisión necesaria. Ahí empezó un parteaguas en mi vida porque yo le dije, no solamente te quiero agradecer, papá, sino te quiero ir conociendo, te quiero ir conociendo. Cuando me llamó al pastorado, pues yo tenía el síndrome de Moisés, como algunos pastores, ¿verdad? El síndrome de Moisés significa, pues yo no puedo, ¿verdad? Eso no es para mí, ¿verdad? Y el Señor me dijo, pues yo voy a estar contigo, no te preocupes. Yo no me sentía capaz, yo no sentía muchas cosas, no sentía. Y Dios me dijo, yo voy a estar contigo. Déjame que yo camine delante de ti, tú solo me vas a seguir. Tú tienes que ser así como es tu personalidad, no te quieras parecer a nadie. De esa manera yo voy a alcanzar cosas, propósitos, destinos y bendición para otros a través de tu vida. Entonces, quiero llevarte a este punto de conocerlo a nivel de experiencia personal. El Salmo 46:10, mira lo que dice. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced, diga conmigo, conoced. Conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y
Hemos entrado en esta época de la vida en un ritmo demasiado acelerado. Me quiero imaginar si es que Pablo alguna vez galopó en caballos. Él era un hombre brioso, me lo quiero imaginar corriendo, corriendo, corriendo. Primero para lo malo en su vida, corriendo, corriendo, corriendo tras lo malo, hasta que tiene un encontronazo con Dios y Dios lo derriba al suelo. La Biblia no dice que iba a caballo, pero lo que sí dice es que lo derriba al suelo. Y entonces le aplicamos el salmo. Este salmo diciendo, Pablo, estate quieto, estad quieto. Una vez que lo derriba, lo pone quieto. Diga conmigo, Dios a veces nos pone quietos. Y a veces nos pone quietos en la cama de un hospital. A veces nos pone quieto cuando no hay para la renta. A veces nos pone quietos porque nos rebasó el conflicto matrimonial. A veces nos pone quietos cuando la paternidad en la etapa de la adolescencia y de la juventud nos rebasó y nos pone quietos y nos pone quietos y nos pone quietos. ¿Y sabes por qué Dios nos quiere poner quietos? Porque quiere que lo conozcamos. Quiere que lo conozcamos. Así, mi amada familia, mis amados hermanos, cuando llegue una crisis, una situación fuerte, tienes que saber que Dios está buscando aquietarte, que te pongas quietecito. ¿Para qué? Para escuchar su voz, para escuchar el mensaje que Él tiene. Tal vez querrá estarte redireccionando en la vida, en cualquier campo, en el campo financiero, en el campo de tus ocupaciones, en el campo de la familia, en el campo del ministerio, en el campo que Él está tratando con tu vida. Así pues que tenemos que reconocer. La palabra conocer significa, aquí la palabra conocer significa tener una experiencia, un conocimiento a nivel vivencial. Tener un conocimiento a nivel vivencial. El apóstol Pablo necesitó tener un conocimiento a nivel vivencial. Este hombre, después de ser derribado, nunca jamás, diga conmigo, nunca jamás volvió a ser el mismo. Nunca uno diría, un hombre tan soberbio con una coraza terrible de cosas en contra de las cosas espirituales. ¿Cómo sería posible que un encontronazo con la autoridad divina lo hizo cambiar radicalmente? Nunca volvió a ser el mismo. Tuvo una experiencia vivencial, tuvo un conocimiento, tuvo un encuentro, tuvo una experiencia a nivel emocional con Dios. Porque hay una diferencia entre tener religión y tener experiencias vivenciales con Dios. A veces yo le digo a mi Señor, tú eres el amor de mis amores, por encima de todo, de todo, de todo, de todo. Por encima de todos los amores que yo pueda tener aquí en la tierra, tú estás encima de todo eso, que nunca en mi vida se me olvide, que nunca en mi vida pierda eso. Cuando tú tienes una conexión con Dios, de esa manera, y la desarrollas, Dios hará grandes cosas en tu vida, en tu corazón. Así que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras están ahí para seducirnos. Primero, porque muchas veces no nos aquietamos tan fácilmente. Andamos a la corre y corre, a la corre y corre. Aún en el ministerio nosotros tenemos riesgos muy fuertes. Mateo 7:21 dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿por qué? Porque no tuvo una experiencia vivencial. Y luego le deja caer unas dinamitas a los ministros y a los ministerios, unas bombas dinamitadas terriblemente, ¿verdad? Y ahí dice, porque no hicieron la voluntad mía, me decían Señor, Señor, y no hacían. Muchos me dirán en aquel día, y habla de cristianos con ministerios, dice profetas, profetizaban, evangelistas, oraban y sanaban enfermos, tal vez pastores, buenos predicadores, buenos maestros con buena revelación de la palabra. Pero
Su corazón no estaba conectado con el mío, hacían lo que les parecía, hacían y caminaban, decidían, operaban de una manera totalmente a título personal. Yo estaba muy ajeno de lo que ustedes hacían, lo que ustedes le llamaban ministerio, lo que ustedes tal vez le llamaban iglesia. Yo no estaba con ustedes. ¿Por qué? Porque no había una conciencia clara. Y luego dice enseguida esta palabra bendita, si quieres ir ahí a Mateo 7:21, dice, entonces les declararé tres cosas, diga conmigo tres cosas. Tres cosas les declararé enseguida después de ese texto. Nunca los conocí. Escúcheme bien, estoy hablando acerca de conocer a Dios, mi amada familia. Nunca los conocí. Este es el reproche más grande de Dios y el motivo por el cual muchas veces nosotros como creyentes, gente de la iglesia se puede estar yendo al infierno. Perdónenme que se los diga. No solo ovejas, pastores también. Pastor, ¿a poco pastores se pueden ir al infierno? Sí, si no tienen un conocimiento, un acercamiento a Dios y sus motivos no son correctos. Dice la Escritura que nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no detuvieron sus vidas, porque no tuvieron tiempo para el Señor, se fueron de esta vida y se enfrentaron un día mal, en malas condiciones al Señor. Dice, nunca los conocí. Pero, ¿y de qué? Todo lo que hicimos en tu nombre, todo lo que hicimos en tu nombre, no me conociste, ni te conocí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la Escritura. Entonces, luego les dice, en primer lugar, nunca los conocí. Luego les reprocha otras cosas, dice, son hacedores de maldad ahí mismo, ¿verdad? Y luego tenemos un texto muy poderoso, si me acompaña, ahí es Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Diga conmigo, que te conozcan. Espero que me vaya siguiendo, porque voy entretejiendo un hilo del conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? A ti, al único Dios. Creo que es Juan 17:3, creo. Espero no equivocarme. A ver si lo tenemos. Ok, bueno, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mateo 17, Juan 17:3. Diga conmigo, la vida eterna ya empezó para mí. Entonces, pastor, mi tarea aquí en la tierra es empezar a conocerle. ¿De qué nos vino a predicar en esta tarde? Acerca de conocer a Dios, acerca de avanzar más en los planes de conocerlo que en mis propios planes, acerca de avanzar en buscarlo para conocer su corazón. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. ¿Qué cosa? Habrá muchos dioses, habrá muchos, pero el único Dios vivo y verdadero de la Biblia es el que debemos de conocer. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios en esta hora? Porque entonces hacemos un alto y decimos, a ver, si se pudiera congelar ahorita la historia de mi vida, póngale pausa, que se congele. Resulta que a partir de aquí tengo que tener mayor interés en conocer a Dios, sí, en conocerlo. ¿Y qué crees? Cuando tú eres honesto y le empiezas a decir a Dios, yo te quiero conocer, te va a poner experiencias por eso es peligroso, pero por eso también es una bendición. Te va a poner experiencias para que lo empieces a conocer. Si todo sigue normalito, tú no empiezas a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces llega Dios y le da una zarandeada a tu vida, una sacudida, así como a Pedrito. Le dio una buena sacudida. ¿Por qué? Porque había necesidad de que hubiera un despertar en el alma y en el espíritu. El problema del creyente está en su alma está adormecida, vive para sí mismo, vive para sus deseos, vive para sus planes. Y este congelamiento que te traigo a proponer en esta tarde, de hacer un alto y decir, a ver, Dios, escuché esta tarde un mensaje acerca de conocerte. Yo quiero conocerte.
Yo quiero tener vivencia y experiencia personal contigo. Vivencia, experiencia personal contigo. Y ahí entramos en un proceso cada uno de nosotros. La prioridad es que yo lo conozca, que yo lo conozca, que te conozcan a ti, el único que te conozcan. Fíjese lo que dice ahí, que te conozcan a ti. Voz del cielo hablando a la humanidad perdida, diciendo: hey, 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 despierta, voltea tu corazón al cielo, quiero que me conozcas, quiero que me conozcas. Si ya has nacido de nuevo, para ti, para mí la eternidad ya empezó. La eternidad ya inició y en este proceso nosotros tenemos que ir conociéndolo, conociéndolo. Así que es muy importante y te invito hoy que nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto le conozco? ¿Realmente estoy caminando con Él o camino sin Él? Camino muy, pero muy de lejos con Él. ¿Realmente en dónde están todas mis fuerzas aplicándose en mi vida? ¿Realmente lo estoy amando con todas mis fuerzas, con todo mi corazón? ¿Estoy amando a mi prójimo verdaderamente con todo mi corazón y con todo lo que dice el Señor? ¿Cuál entonces es la voluntad del Padre? Acompáñeme por favor a Jeremías 9:23. La voluntad del Padre es que tú le conozcas. Mire lo que dice, sígame ahí. ¿Me ayuda a leer? ¿Me ayuda a leer? Así dijo, lea conmigo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere nuestro gran Dios? Que nosotros le entendamos y le conozcamos. Espero que vaya agarrando la hilada que estoy tejiendo. El deseo de Dios es que usted y yo le conozcamos. El deseo de Dios es que usted y yo derramemos lo que resta de nuestra vida en decirle: Dios, los golpes, los accidentes, las pruebas, las circunstancias en mi vida personal, en mi vida familiar, me harán llevar a un punto y tendré el discernimiento, la agudeza, para que me enseñes a conocerte mejor, para que me enseñes a caminar mejor contigo, a entenderte mejor. Quiero ser un hombre, una mujer que no pasen las circunstancias de largo sin conocerte, sin conocerte. Ahí voy a conocer tu fidelidad, ahí voy a conocer tu misericordia, ahí voy a conocerte como mi protector, mi sanador, mi gran Dios, mi gran Señor, el que rescata del hoyo mi vida, la vida de mis hijos, la vida financiera, la vida matrimonial. Ahí está entonces un corazón abierto y sensible, dispuesto a ser trabajado y enseñado por Dios, para que nosotros le conozcamos. La voluntad de Dios es entenderme. Dios quiere que no lo malinterpretes. Hay gente que dice: le voy a pedir a Diosito que me ayude a salir de este problema, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor hasta yo lo decía, ¿verdad? Y le dicen Diosito de cariño. El católico le dice a veces Diosito de cariño, ¿verdad? Pero eso no es entender, eso no es interpretar correctamente. Dice: alábese en entenderme. La ignorancia es el peor error. A veces he escuchado decirle a Dios: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Alguna vez he escuchado a alguien: ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué a mí? Recuerdo un brillante tenista de los Estados Unidos que ganó medallas a nivel mundial, encumbrado no solo en la fama, sino en la riqueza por el deporte. Y un buen día le trae un examen médico un doctor y le dice: tienes cáncer, te quedan 2 meses de vida, ¿verdad? Él ya conocía de Cristo. Su mujer empezó a decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él en su iglesia dio un testimonio y dice: pues algunos dirán: ¿por qué a mí? Déjenme decirles que yo me hice esa pregunta antes de que tuviera cáncer. Yo sé que me voy a morir pronto, decía el hombre.
Cuando tuve mi primer victoria y una cantidad de millones de dólares entraron a mi cuenta, yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando gané otro torneo en Europa y ¡fum! Bazucazos de millones a mi cuenta, otra vez le decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y ahora yo a mi Dios no le puedo decir por qué a mí, porque ya Dios me mostró por qué a mí en el pasado. Me bendijo, me bendijo, me bendijo, me bendijo. Yo te pregunto, ¿cuánto precio tiene tu salvación y tu vida eterna? Nosotros debemos de decir, ¿por qué a mí? Yo tengo hermanos en la sangre que no han alcanzado la salvación y yo tengo mucho por qué agradecerle cuando vienen las pruebas, no para decir por qué a mí de lo malo, sino por qué a mí de lo bueno. ¿Habrá alguien aquí que alabe a Dios diciéndole, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí de lo bueno? ¿Por qué a mí con tantas y tantas cosas? Cuando ves que un hijo o una hija están medios descarrilados y de pronto la mano de Dios llega y ¡fum! Los trae al carril. Y ¡fum! Los trae al carril. Y ¡fum! Los trae al carril. Y tú a lo mejor habías derramado lágrimas. La escritura dice que todas tus lágrimas Dios las tiene en una redoma. Él las recoge. Te ama tanto que lleva contabilidad de cada cosa en tu vida emocional, en tu vida espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, ¿por qué a mí para bien? Ese por qué a mí, el creyente lo tiene que voltear y cambiar para bien. Así que cuando vienen los porqués por lo malo, tenemos suficientes porqué saludables, positivos, muy grandes, que no se pueden comparar esta lista enorme con estos por qué de tus pequeñas pruebas. Entonces estás desarrollando un conocer a Dios. Estás desarrollando un conocimiento claro del Dios, cómo quiere habilitarte, porque sería muy bueno tener una prédica solo teórica, pero Dios te quiere habilitar para tus pruebas. Llevas una contabilidad, has hecho un diario de las situaciones benditas donde Dios te ha visitado y tienes decenas de cosas donde el porqué de Dios te alcanzó para bien. Y cuando viene el enemigo le dice, mira, aquí tengo un diario lleno de cosas de las bendiciones de Dios. ¿Cómo te tirará al suelo? ¿Cómo te echará abajo? No podrá. Así que quien le conoce le teme. Y quien hace la voluntad de conocerle y entenderle, dice que hago tres cosas más adelante: misericordia y juicio. Y mira con qué termina diciendo, porque estas cosas quiero, está diciendo Dios. ¿Qué quiero? Que me conozcas, que me entiendas. ¿Cómo conoces al Padre? Métete en el Antiguo Testamento y lo vas a conocer. ¿Cómo conoces al Hijo? Métete en los 4 evangelios, lo vas a conocer. ¿Cómo conoces al Espíritu Santo? Métete al libro de Hechos, cómetelo y lo vas a conocer. Así que cada vez que leas la Biblia, no te fijes tanto en los personajes, sino conoce al Dios de Abraham, conoce al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y dicho sea de paso, esa inflexión gramatical de decir el Dios de Abraham es porque había tenido experiencias vivenciales. El Dios de Jacob había tenido experiencias vivenciales que habían marcado la descendencia de su padre, de sus abuelos, le había seguido. El hombre no estaba en un salto en el vacío. Abraham, Isaac y sobre todo Jacob tenía dos generaciones de experiencias vivenciales. No era un buen cuento, no era algo escrito. Le había sucedido al abuelo, le había sucedido al padre, y el nieto dijo, me tiene que suceder a mí. ¿Y qué cree? Le sucedió. Conocer al Dios vivo y verdadero les alcanzó por generaciones. Hasta el día de hoy los judíos, ¿por qué hacen lo que hacen? Y aún los musulmanes, aunque están todos chuecos en sus formas de creer, tienen unas convicciones más fuertes que las de nosotros. Cuando he viajado al extranjero, de pronto me encuentro a una persona caminando a la hora en punto, ¡fum!, se saca el saco y empieza a adorar a su Dios. Yo digo, ¿qué convicciones? ¿De qué están hechos estos hombres? Están hechos de una manera increíble y a nosotros nos dejan instrucciones tremendas. A ellos no les importa si están abordando en el avión, ahí se tiran.
No les importan si están en un aeropuerto, ahí se tiran, ven el reloj y ahí se echan el tiempo necesario para adorar a su Dios. Y nosotros le conocemos. ¿Y nosotros dónde estamos en el conocimiento de nuestro Dios? ¿En una religión? ¿En venir, sentar e irnos los domingos a casa? ¿O en el camino? Cuando conducimos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, le decimos: sí, Señor, ya entendí. Creo que te necesito conocer, revélate más a mí, habla a mi corazón, quiero conocerte, quiero caminar contigo. Así que experiencias con Dios te van a preparar con la seguridad para el futuro. Así como Juan Bautista estaba en prisión y sus discípulos llegaron a la prisión, le visitaron, le dijeron: Juan, estamos en serios problemas, se están llevando las ovejas, tus discípulos están yendo tras otra persona, se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y entonces Juan les dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que era necesario menguar para que otros crecieran? Eso es conocer el carácter de Dios. Eso es conocer la voluntad de Dios. Eso es conocer el potencial que Dios quiere desarrollarte cuando has entendido que la humildad es una llave que abre ventanas del cielo. Hay cosas que se están reteniendo en el cielo porque el trabajo del carácter de Dios en nuestra vida aún está corto, aún se ha quedado muy corto. Y Dios dice: a través de la humildad. Por eso es importante que tú mengues. Conocer a Dios es que nosotros menguemos y lo dejemos a Él crecer. Dios espera que tú y yo maduremos en carácter. Jesucristo quiere crecer en cada área de tu vida. No quiere el Señor que tus preocupaciones te dominen. Otra vez te lo digo, no quiere el Señor que tus preocupaciones te dominen. ¿Cuándo te dominaron la última vez? No levantes tu mano, yo sé que ha sido frecuente, ¿verdad? ¿Vamos a ser excluidos de ya no tener preocupaciones? No. Pero el plan de Dios es que las preocupaciones no te dominen, no te pongan la bota en el cuello y te asfixien. Y pareciera que la vida espiritual está por desaparecer porque nos dejan fuera de lugar y de estabilidad las preocupaciones. Y la palabra de Dios, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos o preocupados desmedidamente. Dile a tu vecino: por nada. Dile a tu vecino: por nada. Tú también dile: por nada y por nada. Dice ahí: por nada, y nada es nada. Una vez que detectas tu preocupación, paso seguido debes de orar a Dios con una promesa en la mano y en el corazón. Otra vez te lo digo: una vez que detectas una preocupación, tienes que tomar una palabra de Dios, aferrarte a ella como se aferran esos, perdón por la expresión, esos perros que agarran y no sueltan, y te aferras a esa palabra, te aferras a esa promesa y no la sueltas. Entonces estás dando el primer paso para que el asunto en la atmósfera espiritual empiece a alinearse a favor tuyo. ¿Por qué? Porque es instrucción bíblica. En primer lugar, dice la Escritura que en medio de las situaciones Dios te quiere dar dirección. ¿Y cuál es el ABC? Bueno, el ABC, si me acompañas ahí en Filipenses 4:6, si lo podemos proyectar, ahí está. Por nada estéis afanosos. El afán ya te llegó, el afán ya llegó a tu vida. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. El ABC es que primero hagas un alto, así como esos musulmanes se detienen intempestivamente. Yo pensé: este hombre, ¿qué le está pasando, verdad? Se está tirando al suelo. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Ya cuando empieza a hacer así, dije: no, este es musulmán. Dios desea que nosotros hagamos un alto y en primer lugar nos alineemos al consejo. ¿Cuál es el consejo? Pues que sean conocidas delante de Dios, esa preocupación delante de Dios en toda oración, en toda oración. El primer paso es que te detengas, tengas la promesa, ores a través de ella, levantes esa promesa delante de Dios y le digas: Padre, me presento a ti en este asunto que me preocupa. Tu palabra dice que no debo de preocuparme, pero estoy preocupado. Tu promesa me dice que venga a presentarme contigo y aquí estoy, por lo cual vengo
en dos cosas, en oración, en ruego y en acción de gracias. Aquí está el ABC para que tú empieces a conocer al Señor. Número 1, me presento delante del Padre. Número 2, con oración inteligente. ¿Y cuál es esa oración inteligente? Tiene tres ingredientes. Número 1, presentarte en oración, en contacto delante de Él. Dice la Escritura, cuando vendré y me presentaré. Señor, me presento delante de ti con este asunto. Luego voy con el ruego y luego voy con la acción de gracias. Mucho creyente, mucha iglesia se presenta con una cantidad enorme de peticiones. Cero acción de gracias, cero ruego. Simplemente vienen y piden. ¿Dónde quedó el ruego y dónde quedó la acción de gracias? Brillan por su ausencia. No estamos cumpliendo los pasos adecuados de Dios. Entonces, tiene que tener estas peticiones. El ruego, mira lo que significa el ruego. El ruego deriva de la palabra rogare, que puede traducirse como puede traducirse como pedir haciendo un gesto con la mano extendida. Cuando yo me acerco, cuando una persona, yo recuerdo aquí en esta ciudad, recuerdo un tiempo que no tuve dinero, tenía que viajar en el metro y me acuerdo una vez en el Metro Bellas Artes, afuera del metro, ¿me puedes regalar un boleto? No tengo dinero. Y tuve que extender la mano y de dentro de mi corazón una necesidad tremenda, no tenía dinero, ¿verdad? Esta es la actitud cuando hacemos ruego. Extendemos nuestra mano y nuestro corazón con una carencia tremenda dentro que nos ha rebasado y le decimos, Dios, aquí vengo. No tengo a nadie, te tengo a ti nada más. Eso es un ruego. Hay una conexión de tu condición terrible, de insuficiencia interna, con una actitud de humildad de que vas a recibir. Entonces, venimos y rogamos. Y luego venimos con acción de gracias. Se nos ha olvidado venir con la acción de gracias cuando tenemos problemas. Pero pastor, ¿no parece eso neurosis? ¿Cómo en medio de una circunstancia terrible venir y decirle Dios gracias? ¿Qué le parece? Pues pareciera, ¿verdad? Pero no es así. Dios desea que nosotros vengamos, diga conmigo, con oración, con ruego y con acción de gracias. Oración, ruego y acción de gracias. De esa manera lo vas a conocer. Dios te ha dicho, tienes muy clarito el A, B, C, ¿por qué no lo pones en práctica? Te me acercas mucho, pero no encuentro acción de gracias. Te me acercas mucho con peticiones, pero no te encuentro rogando con humildad, como que ya todas tus capacidades se han ido, ya no hay nada que puedas tú hacer, porque a veces nos acercamos rogándole a Dios con una actitud de yo todavía puedo. Oración, ruego y acción de gracias. Vamos adelante. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11 describe todo lo que a él le pasó. Él fue apedreado, arrastrado, muerto con golpizas, lo metían a la cárcel, de pilón ahí en los naufragios, lo muerde una víbora mortal. Y él escribió, por nada estéis afanosos. Él fue el escritor de estas palabras y uno dice, a ver, que alguien me explique la fuente. Entiendo, fue inspiración del Espíritu Santo, pero fue el respaldo de una vida vivida en medio de la angustia, de la preocupación, de la devastación. Así que no pierdas tu paz y tu seguridad porque el Señor está contigo. Amada familia de Dios, el Señor está contigo. ¿Por qué me buscáis? Le dijeron aquellas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vivo está? Y si nos pusieran el escenario a nosotros, ¿por qué nos afanamos tanto ahora? ¿Por qué nos afanamos tanto ahora? Semana pasada yo estaba en un congreso de varones, tenía un hombre conocido aquí a nivel nacional enfrente, predicando con una unción poderosa. Me llega un mensaje a mi celular y me dicen, acaban de reportar por redes sociales que su hijo de ese hombre lo acaban de secuestrar y está desaparecido. Yo le digo al pastor de la iglesia local, que es mi amigo, le paso ahí en medio de la predicación, le paso el mensaje, le digo, Omar, ¿es cierto este mensaje? Me dice, sí, yo no sé cómo mi pastor está predicando. Le acaban de avisar que levantaron a su hijo. Y el hombre seguía duro y duro. Me ministró más su actitud
que la propia predicación. Digo, ¿cómo no se baja este hombre? Agarra lo que puede y se va con su familia. Terminó la prédica como si nada. Déjame decirte, eso es conocer a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Dios nos guarde de que se levanten alguno de nuestros hijos y desaparezca. El hombre de una pieza. En la tarde había aparecido el muchacho. Lo encontraron y lo encontraron vivo. Eso fue impresionante. Por nada. En el Salmo 3, y bueno, yo creo que ya me tardé, ¿verdad? Salmo 3, del 1 al 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación, no hay solución para tus problemas. David, Francisco, Luis, como te llames. Y luego David, fíjate, golpeado por una impresión fuerte. Me quiero imaginar a este varón que le levantaron a su hijo, diciendo estas palabras: mas tú Jehová, no está dimensionando lo grave de la situación, está magnificando el Dios que tiene, está minimizando la situación que lo tiene tirado en apariencia y está magnificando al Dios que tiene, lo está poniendo por encima de sus circunstancias. Está diciendo: mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Mas tú Jehová, eres mi gloria, eres mi escudo y eres el que levanta mi familia, eres el que levanta mis hijos, eres el que levanta mi descendencia, eres el que levantas el ministerio que me has encomendado. Mas tú Jehová, no importa las circunstancias que veo. Eso se llama conocer a Dios. Aquí está hablando un hombre, el dulce cantor de Israel, el rey más aclamado del mundo en su tiempo, David, el rey de los reyes que hicieron brillar a Jerusalén. Oh Jehová, muchos son los que dicen esto y lo otro y lo demás allá. Esto habla entonces de conocerlo. Oseas, si estoy en la recta final, Oseas 6:6. Mira lo que Dios dice. ¿De qué cosas quiere Dios para tu vida y mi vida en este alto? Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero, no sacrificio. Y luego, ¿qué más? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios, iglesia amada, pueblo amado. Me podrán traer muchas cosas, podrán tener excelente alabanza, excelente enseñanza, los 5 ministerios operando, todo lo que ustedes puedan desear, pero una sola cosa quiero que me conozcan, y conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. Iglesia amada, ¿cómo hemos de pasar insensibles al deseo de Dios para su iglesia? ¿Cómo hemos de pasar insensibles a un gran deseo de nuestro Dios? Dios diciendo, ¿qué creen? A veces cuando mi hijo cumple años le digo: ¿y qué quieres que te regale? A veces es peligroso preguntar eso. A veces es peligroso eso, porque él siempre me pregunta: papá, ¿qué quieres que te regale? No, le digo: lo que tú quieras está bien, hijo. Y si nosotros quisiéramos preguntar a Dios: ¿y qué quieres de nosotros? Fíjate, ya llevo varios textos diciéndote lo que Dios quiere: que le conozcas, 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 que le conozcas. Dios desea que le conozcamos, pero nosotros tenemos que ir a una dimensión de pensar diferente. Cuando te vienen los problemas, lo único que queremos a veces terrenalmente es deshacernos de ellos, que se vayan rapidito, ya no los quiero. Y Dios dice: ¿qué crees? Te los mandé a hacer a tu medida, porque quiero que me conozcas. Y entonces es donde decimos: ay, 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 Señor. Bueno, yo soy de Jalisco, allá dicen ay, ay, ay por otras cosas. Pero a veces nosotros decimos ay, ay, ay. ¿Por qué? Pues porque Dios nos sorprende con cosas así medias especiales para bien. Te recordarás de José. A José le persiguió en apariencia todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. En Jeremías 29:11, y me toca mucho el corazón,
que el Dios infinito, eterno, creador del universo, tenga tan buenos deseos. Y ahí la Escritura dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Y hay una serie de anhelos, dice, a fin de darlos, no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, Dios tiene interés en los fines tuyos, pero ¿qué crees? Nosotros debemos de tener un interés de cuál es el fin que Él persigue a través de nuestras vidas. Otra vez te lo digo. A veces aquí en la tierra nosotros tenemos mucho interés en el fin que nosotros perseguimos y anhelamos que Dios nos ayude a alcanzarlo. Pero hay un fin que Dios tiene para nosotros y es que lo conozcamos. El fin que esperas. Y yo le preguntaría a Dios, ¿y qué esperas de mí? Escritura, aquí te he venido enlazando y entretejiendo vez tras vez textos y más textos que hablan de que Él desea que tú y yo le conozcamos. Jeremías 29, 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay un texto que la Escritura dice, engrandece al Señor conmigo. Se me escapa ahorita el texto. Yo te pregunto, y con esto estoy cerrando, ¿qué engrandeces en tu vida? ¿Engrandeces tus problemas o engrandeces a Dios? Yo te digo en esta tarde, deja de engrandecer tus problemas. Deja de engrandecer tus problemas, tus carencias, tus necesidades y empieza a engrandecer a tu Dios. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Vas a ver una operación de Dios cual nunca jamás has vivenciado y experimentado en todas las áreas de tu vida. Dios desea que nosotros lo engrandezcamos y achiquemos nuestros ¿qué? Problemas. ¿Con qué problema viniste hoy en esta tarde? ¿Qué problema ves alrededor de tu vida, de tus hijos, de tus finanzas? Te tienes que ir en esta tarde con toda la determinación que Dios desea que tú y yo le conozcamos y que empecemos a engrandecer su nombre y achicar nuestros problemas, engrandecer su nombre. ¿Habrá alguien que aquí alabe al Señor porque Él espera que le engrandezcas? Engrandeced al Señor. Dice la Escritura que en los pueblos será engrandecido. Y el pueblo de Dios, nosotros somos los primeros, los primeritos. Ponte de pie, ponte de pie. Yo sé que el Señor ya nos habló. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Quiero llevarte en esta tarde a un punto donde tú puedas decirle, Dios, quiero engrandecerte por encima de mis problemas. Quiero engrandecerte por encima de mis necesidades. Perdóname si he engrandecido más las circunstancias a mi alrededor